David, if you could incorporate today's lesson 19 into what you're talking about, you probably already have a little bit. It's I am not alone in experiencing the effects of my thoughts. Le están pidiendo que si puede hablar algo acerca de la lección de hoy, la 19. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Yes, that's a lesson that is beginning to show the power of the mind. Es una lección que empieza a mostrarnos el poder de la mente. That thoughts are not ineffectual. Que los pensamientos no es que no tengan efectos. The thoughts are not from the person. Que los pensamientos no son de la persona. And totally apart from the world. Y totalmente separados del mundo. But it's a beginning lesson in starting to see that the entire world is the result of thoughts in the mind. Y es de las primeras lecciones que nos está diciendo que todo el mundo es un resultado de la mente. So the lesson, I am not alone in experiencing the effects of my thoughts. Entonces, la lección, no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Is a big step in reclaiming the power of the mind. Es un gran paso en reclamar el poder de la mente. And there will need to be many miracles to fully reclaim that power. Y se van a ver muchos milagros para poder reclamar ese poder. Because that idea is very threatening to the ego. Porque esa idea es muy amenazadora para el ego. When people think, my thoughts can be thoughts of love and happiness and bring a different world. Cuando las personas piensan, entonces mis pensamientos de felicidad y perdón traerán un mundo diferente. The fear is, what if my thoughts are dark and negative? El temor es, pero ¿qué pasa cuando mis pensamientos son oscuros y negativos? And what if I'm responsible for the sickness and death and suffering as well? ¿Y qué tal si yo soy responsable de la enfermedad y la muerte también? So miracles show that you have the power to create. Entonces los milagros nos muestran que tú tienes el poder de crear In the spiritual realm. En el campo espiritual. But ultimately you do not have the power to miscreate. Pero no tienes el poder para crear mal. You cannot really use your mind in a way that's different than God's mind. En realidad tú no puedes usar tu mente de una manera diferente a la mente de Dios. So this lesson starts to bring the power back to the mind. Entonces esta lección empieza a traer ese poder de regreso a la mente. And then you have to come into this experience of only the loving thoughts are real. Y luego vas a entrar en esa experiencia de que solamente los pensamientos amorosos son reales. That you never had the power to destroy. Que tú no tienes el poder de destruir. That you never had the power to go against God's will. Que nunca has tenido el poder para ir en contra de la voluntad de Dios. It's like a step by step of returning to awareness, the power. Es como el paso a paso para regresar a la conciencia de ese poder. And it requires us to let go of our false ideas. Y eso requiere que soltemos nuestras falsas ideas. Initially, the Holy Spirit will use form because the mind believes in form. Inicialmente el Espíritu utilizará la forma porque la mente cree en la forma. Some of you have read the book or seen the movie The Secret. Algunos de ustedes han leído el libro o visto la película El Secreto. And the power of the mind to manifest. Y el poder de la mente para manifestar. And this is just a step in the return back to heaven. Y este es solo un paso en el camino de regreso al cielo. You first have to realize that your thoughts have power. Primero tienes que darte cuenta que tus pensamientos tienen poder. And manifesting can be a step in that direction. Y el manifestar puede ser un paso que nos lleve a esa dirección.
It undoes the belief that you are powerless and a victim. Empieza a deshacer la creencia de que tú no tienes ningún poder y que eres víctima. But ultimately, you can't stop at the level of manifesting. Pero no te puedes quedar ahí en el nivel del manifestar. Because it still implies that you know what's best with the form. Porque eso implica que tú crees que sabes qué es mejor en la forma. And eventually you reach a point where Jesus says, would you rather be eternally happy or have the forms that you want? Y eventualmente Jesús te dice, ¿prefieres ser eternamente feliz o lograr la manifestación en las formas? And that's when you are ready to accept the atonement or completely forgive the world. Y ahí es cuando ya estás listo para aceptar la expiación y perdonar completamente al mundo.